piensa en Dios como Padre. Piensa en que tú como Padre das buenas cosas a tus hijos. Dice la Biblia: cuánto más vuestro Padre Celestial dará todas las cosas si se lo piden. Piensa en esto. Señor, te doy gracias porque tú estás cambiando nuestra manera de pensar. Esquemas que podamos tener desde niños, que la sociedad nos ha puesto, o simplemente nuestra lógica humana ha llegado a esas conclusiones. Tú nos cambias conforme a tu palabra. Cámbianos conforme a tu palabra. Lávanos conforme a tu palabra, para poder pensar como tú piensas, para poder alcanzar lo que tú tienes para nosotros y para poder ser lo que tú quieres que seamos. Señor, abro mi corazón, abro mi mente para lo que tienes para mí hoy. Que esta palabra sea de bendición, que esta palabra, Señor, sea de transformación para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, esta enseñanza es una continuidad de la semana pasada. ¿Cuál es la motivación de Dios para ti, para como padre? ¿Sabes cuáles son? ¿Cuál es? Las recompensas. Dios quiere recompensarnos a nosotros como hijos. Dios quiere llenarte de bendición. Dios quiere llenarnos ahora sí de todo lo que Él tiene y todo lo que Él es para nosotros. La semana pasada terminamos con el concepto de paternidad de Dios. No sé si ya está en YouTube. No está, no, nunca llegó a YouTube. Va a estar en YouTube algún día. Si cuando esté, vela, y puedes junto con esta tener un concepto más completo de lo que estoy hablando. Porque si no cambiamos nuestro concepto de Dios, y te hablo de esto porque es muy importante, si no cambias el concepto de Dios en tu mente, te va a ser muy difícil relacionarte con Él. Y tú dices, pero que no es un Dios poderoso, un Dios grandioso, si todo eso, que aún a veces ni siquiera lo alcanzamos a comprender o asimilar. Pero más que eso, cuando tú llegas a una relación personal con Cristo, Dios se convierte en tu Padre. Y ahí empieza una relación diferente, no una religión, sino una relación poderosa. Y de ahí empieza tu manera de percibir cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Y en relación de las recompensas, en relación al futuro en nuestra vida y nuestro presente, el concepto de paternidad es muy importante, porque Dios no está esperando que fallemos, no está esperando que tropecemos para castigarnos, para acusarnos, para avergonzarnos. Está esperando bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Cuando tú entiendes esto, ahora sí que no vives con miedo, o más bien vives con expectativas y con expectación de lo maravilloso que es la vida en Cristo Jesús. Vamos al Evangelio, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Es segunda de Juan. Segunda epístola de Juan, versículo 8. Tiene un solo capítulo, así es que no batallas. Segunda de Juan 8. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aquí el apóstol Juan nos está recordando dos cosas muy importantes
que Dios quiere galardonarnos, recompensarnos. Y número dos, que nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos para poder recibir galardón completo. Ahora, es interesante que mostrar a un Dios recompensador más que a un Dios severo, juicioso, castigador. Es muy importante que tú veas, cuando tú veas la palabra de Dios, vas a encontrar que los apóstoles, los hombres de Dios, ellos entendían que Dios quería lo mejor para sus hijos, quiere lo mejor para sus hijos y está esperando que tú y yo le creamos. La Biblia dice en Hebreos 11:6, ¿se acuerdan? Sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es galardonador de los que que le buscan. Qué importante es este principio. Dios quiere recompensarte, Dios quiere llenarte de lo que Él tiene para ti, para mí. Génesis, en el libro de Génesis capítulo 15, Dios se presenta varias veces ante Moisés, y una vez en particular en Génesis capítulo 15 versículo 1 le dice estas palabras. Es interesante cómo Dios se va mostrando a Moisés poco a poco, porque Moisés, acuérdate, era de una generación que no conocía a Dios. Era una generación que había estado en Egipto por 400 años, lejos ya de los primeros, de los patriarcas. Y Dios se va mostrando poco a poco a Moisés, digo a Abraham. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sé que será sobremanera grande. Moisés fue conociendo a Dios poco a poco, este Dios que Abraham conoció, que Dios se reveló como un galardonador. Moisés fue conociéndolo poco a poco, y el pueblo de Israel fue poco a poco conociendo. Y hay algo interesante: mientras que Dios a los patriarcas, a Abraham, se revela como un Dios que recompensa, dice: mira, no temas, yo te voy a dar grandes bendiciones. Abraham comienza a conocer a Moisés, comienza a conocerlo ya en 400 años después, y se prende de esta idea. La diferencia fue que el pueblo de Israel no le conoció. No sé si me entendieron. Abraham, Dios se revela, dice: yo soy el Dios que te va a recompensar, tu galardón será sobremanera grande, te prometo una nación grande, etcétera. Y ahí están los patriarcas con esa promesa. 400 años después que los patriarcas tuvieron esta promesa, el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Sabes, a veces estamos así tú y yo. Estamos como el pueblo de Israel. Ha habido hombres de Dios como Pedro, Pablo, como estos hombres que han conocido a un Dios que galardona, que recompensa. Pero nosotros somos una nueva generación. Somos generación que necesita aprender estos principios. Dios se revela a Abraham, Abraham lo cree y Dios le da una gran nación. No solamente la nación, Abraham se vuelve rico, se vuelve una persona de influencia, se vuelve una persona de autoridad, un patriarca. Lo creyó y Dios le recompensó. Pasaron los años y llega el pueblo de Israel y no le conoce. Y Moisés comienza esta relación con Dios, y sabes, el pueblo rehusó conocer a Dios, a un Dios que recompensa. Nada más lo querían tener como un Dios poderoso, un Dios que le hace milagros, pero no un Dios tan cercano como lo conoció Abraham y como lo conoció Moisés.
¿Qué tipo de cristiano quieres ser tú? ¿Qué tipo de creyente quieres ser tú? Un cristiano que escuche el llamado de Dios a más, a conocerle a Él y pueda disfrutarle de las bendiciones. O un cristiano que le dice a otro: mejor tú ve y conócele. Así le dijo el pueblo de Israel a Moisés: mejor tú ve y conócelo y vienes y me lo platicas. ¿Cómo quieres ser tú? ¿Un cristiano que le platican de que Dios es bueno y tiene un Dios severo? Oh, no, es que mejor ni pienso en eso, en dar cuentas. ¿O tenemos una conciencia más clara de Dios? Génesis 15:1, el versículo que leímos, en la Nueva Versión Internacional dice: y muy grande será tu recompensa. ¿Cómo quieres recibir tu recompensa? Pregúntate: ¿muy grande? ¿A medias? ¿O no recibir recompensa? La Biblia habla de recompensas, fíjate. La Biblia habla, y si está hablando de recompensa a los hijos de Dios, habló a Abraham, le habló a Moisés, le quería llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida, que la recibieran, que tomaran su posesión. ¿Qué tamaño quieres la recompensa? Volvamos a Juan, a 2 de Juan 2:8, dice: para que reciban galardón completo. Entonces hay un concepto aquí, podemos entender. Si el apóstol Juan es de los hombres como Abraham, que dijeron: yo ya lo conocí, sí se puede. Iglesia, sí se puede. Pero ¿saben qué? Tanto se puede recibir un galardón completo, tanto se puede recibir medio galardón, o bien nada. Estos hombres que experimentaron la bondad de Dios, te están diciendo a ti y a mí: se puede ser recompensado por Dios. Abraham lo fue, Moisés lo fue, el pueblo de Israel, el que salió de Egipto, no lo fue. Recibió medio galardón. ¿Sabes por qué medio? Porque estuvieron medio en el desierto, medio. No, recibieron muchas bendiciones, pero no entraron a la tierra prometida. Les faltó ese extra en su vida. Así es que en 2 de Juan dice: mirad por vosotros mismos. Esto también nos recuerda el 1 Corintios 11:31, que dice: examinarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 11:31 nos invita a que tú y yo hagamos una reflexión de nuestra vida. Acuérdate, esta enseñanza tiene que ver con el dar cuentas. No la quise tomar tiempo para explicarlo, por eso le digo: véanlo en YouTube, la otra enseñanza. El 1 Corintios 11:31, por favor. La otra enseñanza, empezamos hablando de un día vamos a dar cuentas. ¡Ay, qué miedo! Y sí, nos debe dar precaución. Pero cuando hablamos de dar cuentas, quiere decir que si Dios nos va a recompensar, es el día de la recompensa, no es el día del castigo. Y si te da miedo es porque no hiciste nada. No sé si me entienden. Si tu papá te dice: cuando venga el que me lave los trastes, me barra, me trapea, etcétera, les voy a dar un chocolate o los voy a llevar al cine. Ay, qué padre. Pero el que no lo haga, le voy a dar con la chancla mágica. El que no hizo nada, ¿qué va a tener? Pues miedo. No va a querer que venga el papá. Pero el que hizo, sí, que venga. No, cállate, que no venga. Sí, que venga, porque yo sí hice. Es exactamente ese concepto de la recompensa en el que podemos estar los que no hacemos nada para el Señor, los que no hacemos nada con lo que Dios nos da en nuestras manos. No lo ponemos a fructificar en el reino, o a los que nos ponemos a fructificar en el reino del Señor: Señor, aquí estoy. Esto estamos hablando de galardón en la eternidad. Pero aquí en la tierra, ¿qué tal? Los hombres de Dios nos están diciendo: hey, ahorita puedes recibir recompensa. Cree en el Señor, cree en lo que Dios te ha puesto en tus manos. Él va a pedir cuenta, pero también va a recompensar.
1 Corintios 11:31 dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo siguiente dice, hay algo muy interesante, que si no somos juzgados, nos examinamos, no somos juzgados junto con el mundo. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo y los hombres de Dios que escribieron estas cartas, que habían conocido a un Dios bondadoso? Nos dice que el mundo sin Cristo no tiene oportunidad de examinarse y valorarse y caminar hacia la recompensa. El mundo vive y va a recibir lo que va a recibir, castigo. Pero si tú eres hijo de Dios, ya se fueron a 2 de Corintios. ¿Alguien me puede ayudar allá, por favor? Sí. Porque yo no estoy buscando aquí y ya estamos allá batallando. Mas si siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, en otras palabras, si yo me examino, puedo corregir, no recibo castigo. Si no me corrijo a mí mismo, yo recibo castigo. O sea, no lavé los trastes, voy a recibir castigo. Pero si me corrijo, hago lo que Dios me mandó a hacer, voy a recibir recompensa. Tengo la oportunidad en vida de recibir recompensa aún aquí, no solamente en la eternidad. ¿Ok? Proverbios 11:31. ¿Cuándo podemos recibir recompensa? ¿Cuándo podemos ser recompensados por el Señor? Si Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Está en tiempo presente, no solamente es en la eternidad. Que Él es, no, dice que Él será galardonador de los que le buscan. ¿Cuándo puede recibir recompensa? No solamente en la eternidad, sino también hoy. También hoy podemos recibir recompensa. Fíjate, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Es que están queriendo ver los versículos. Cuánto más el impío y el pecador. Aquí hay un principio importante. Podemos juzgarnos a nosotros mismos para poder recibir recompensa aquí en la tierra, poder rectificar nuestros pasos. ¿Qué hago con lo que Dios me mandó? ¿Qué hago con lo que Dios me ha dado hoy? ¿Qué hago con lo que Dios me está dando la oportunidad ahora? Yo puedo recibir recompensa, o bien puedo perder esa recompensa, puedo recibirla a media. Y la Biblia nos da ejemplo de esto que estoy hablando. Vamos a Marcos capítulo 6. Vamos ahí a Marcos capítulo 6. Yo lo voy a buscar para que no perdamos tiempo. Marcos capítulo 6. Salió pues Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. Vamos a notar varias cosas aquí importantes. Jesús enseñó en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? El lugar de reunión de los judíos, donde enseñaban la palabra, donde leían la palabra, donde estaban los maestros de la ley enseñando. Dice que estos maestros de la ley, estos que ya sabían de las escrituras, dice, se admiraban de su doctrina. Dice, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Vino admiración de él. Y dice: ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos.
Ok, aquí está Jesús enseñando en una sinagoga. Estaban los maestros de la ley. Dice, wow, qué tremendo. Oh, no, yo vi que hizo sanidad. Yo vi que resucitó un muerto, etcétera. O sea, ellos estaban admirados por la manera que Jesús estaba hablando. Pero alguien por ahí comienza a abrir la boca y dice estas palabras: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Así se llamaban sus hermanos. Jesús tenía hermanos carnales. Discúlpeme, pero sí tenía hijos, hermanos. Dice, María tenía más hijos, ¿verdad? Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, también había hermanas, no las menciona, pero había hermanas. Y se escandalizaban de él. ¿Qué Jesús? La reacción de Jesús dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El versículo interesantísimo que sigue nos da una clave. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Algunas versiones dice, salvo algunos dolores de cabeza. ¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Dice la Biblia, él no pudo. ¿Te imaginas? La palabra no pudo es muy diferente al no quiso hacer milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo? Cuando vamos al original en griego, dice, él fue restringido, fue impedido. Ah, caray. ¿Qué puede impedir a Jesús hacer un milagro? ¿Qué puede impedir a Jesús a obrar a favor de la gente? Si la gente misma estaba maravillada de su doctrina y de los milagros que habían oído, habían visto hacer. Pero en esa ciudad ya no pudo hacer milagros, salvo unos cuantos. Gente pudo recibir la sanidad. ¿Tú sabes qué te restringe a ti en tu vida? Ay, es que a mí me impide esto, ¿verdad? Me impide no tener carrera, me impide esto. Pero, ¿qué impide a Jesús ser el Dios Todopoderoso en una ciudad? ¿Qué impidió a Jesús poder hacer milagros? Es interesante este pensamiento. Tú y yo podemos ser restringidos, pero Jesús. El versículo 3 y 4 nos dice, el cuarto dice, no hay profeta sin honra. Repite la palabra honra. Honra. Repítela. A ver, como decía Yair, honra. Más o menos. Para que se despierten, hermano. La palabra clave aquí es honra. Dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en tus parientes y en su casa. Fíjate qué pasó aquí. En el versículo anterior decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos a su mamá, a sus hermanos y a sus hermanas? ¿No vino y nos hizo un mueble aquí? ¿No nos hizo esta repisa que tenemos aquí? O sea, comenzaron a hablar de lo que Jesús era, o de lo que ellos más bien pensaron que era, un carpintero. Ellos tenían en mente, en otro pasaje se aparece que Jesús lo que lee es Isaías, y cuando termina de leer Isaías dice que él era el Mesías. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ellos tenían una idea preconcebida, aún por las escrituras, de un Mesías, de un rey que iba a venir en medio de su nación y se iba a proclamar rey, iba a permanecer en su reinado por siempre, pero un reino de autoridad, de poder, de dominio. En cambio ellos vieron un carpintero, sí que hacía milagros, sí que hablaba bonito, pero no calificaba para sus ideas de lo que era el Mesías.
Fíjate que a veces Dios te va a traer a lo que tú necesitas en paquetes que a ti no te gustan. ¿Sí? A veces decimos, era lo que necesitas, sí, pero no me gusta así. Fíjate que qué shock tuvieron el mismo pueblo de Israel en esta ciudad. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque no era lo que ellos esperaban. Ellos vieron a un carpintero, no a un rey, no un Mesías, aunque sus acciones, sus palabras estaban diciendo otra cosa. Ellos se fueron con la finta. Honor. La palabra honor, honra en el griego, tiene que ver con valioso, costoso, algo apreciado, algo estimado, como el oro. Tú cuando tienes algo valioso, lo pones, por así decirlo, en un lugar especial, porque no es común, no es algo ordinario. Lo pones y dice, esto es valioso. Jesús dijo, no me están dando el valor correcto, no me dan el valor correcto. Fíjate, la deshonra, que es lo contrario, lo opuesto, honra, deshonra, en la palabra griega quiere decir tratar algo como ordinario. Fíjate que a Jesús lo trataron como el hijo del carpintero. No le dieron valor, lo trataron sin el respeto, sin el honor, sin la honra del Mesías. La honra o la deshonra, hermanos, se puede mostrar, ¿sí?, con acciones, con palabras, pero nace del corazón. Nace del corazón. En Isaías 29:13 dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me alaba, me habla de mí, pero su corazón está lejos de mí. Dios conoce el corazón de la gente. Aquí tenemos un cuadro muy, muy importante donde la gente no le dio el valor a Jesús, no recibió recompensa, salvo unos que otro que recibió sanidad de dolores de cabeza. Para eso estaban las aspirinas. No estaban, ¿verdad? Dice que no pudo. ¿Qué impidió a Jesús obrar con poder? Si ya estaba listo para obrar con poder, la gente lo trató como cosa, como una persona ordinaria. Dice el Señor, no puedo obrar. Él podía sanar. En otros pueblos, Él había resucitado muertos. Él había dado vista a los ciegos. Él había limpiado leprosos. Él había levantado a 5,000 personas. Pero en ese pueblo, unos cuantos dolores de cabeza nada más. ¿Qué te da? A mí me da coraje, a mí me da frustración. Tuvieron, era suyo, y lo dejaron ir. Dices tú, pero ¿por qué? Y tú dices, qué mal, ¿verdad? ¿Por qué no reciben un galardón completo? Es más, algunos ni recibieron nada, algunos poquitos. En esa ciudad, poquito. Yo te pregunto, ¿no estaremos igual tú y yo? Que cuando vinimos a la iglesia, decimos, ay, otra vez, bueno, hoy no tengo nada que hacer, vamos a la iglesia. ¿Estaremos honrando o deshonrando a Jesús? Viniendo y diciendo, pues, ay, es que hace calor y me voy a dormir, y te duermes. Dice, ¿quién está hablando? Pues el pastor. Pero dice el Señor, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Por qué será que seguimos igual? ¿Qué no será que Jesús viene y decide, no puedo hacer milagros, no puedo cambiar la familia de este, no puedo cambiar a este, no puedo decir esto? ¿Por qué? Porque no me honra. Ya no lo cambiamos, ¿verdad? Porque podemos decir, qué mal estuvo esa ciudad. Tenían a Jesús, los hubiera podido levantar 2, 3 muertos, paralíticos, algunos leprosos hubieran sanado, sí.
pero era suyo y lo dejaron ir. Era su oportunidad de recibir galardón completo. Cada domingo, cada día de reunión, cada campamento, cada lugar donde podamos tener la oportunidad de honrar al Señor con nuestra vida. Dios es recompensador de los que le honran. Si tú y yo tenemos una actitud diferente, este servicio, cada servicio sería diferente. Y no es un regaño, es una reflexión, de veras, no es un regaño, no, la verdad ya están adultos ustedes, alguno que otro niño que está por ahí. Pero yo digo, ¿no estaremos igual que el pueblo de Israel? O que este pueblo donde, pero es otro domingo más. No le hace que llegue después de la alabanza. No le hace que llegue después de que aquí se están desbaratando los muchachos para que podamos adorar al Señor. Y hay media congregación nada más. No es un regaño, de veras, es una reflexión. Y todavía llegamos y no, pues llegué con hambre, tengo que ir a desayunar, y se van a desayunar. O sea, tú dices tú, yo te digo algo, no, de veras no es un regaño, es una reflexión de pensar verdaderamente por qué el pueblo de Dios no recibe galardón completo. Pasó este ejemplo. Dice ahí la Biblia, el versículo 5 de ahí, Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos. Por eso parece contradictorio. ¿Cómo que sanó a unos enfermos y no hizo milagros? Sí, porque en algunas versiones y también en otros pasajes habla de algo leve, algo no espectacular. No pudo levantar ningún muerto, no pudo limpiar algún leproso, no le pudo devolver un ojo al ciego. En otros pasajes le dio ojos al ciego, no más la vista, ojos al ciego. Aquí no pudo hacer. Imagínate que si tú y yo viniéramos cada domingo, Señor, aquí voy a entrar, voy a dedicar mi vida, vamos a ver tu gloria. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios honráramos más? Pues la Biblia dice que Él es recompensador de los que le buscan. Amén. Otro pasaje interesante está en Lucas capítulo 5. Este pasaje también me puso a pensar y me choqueó en mi mente, ¿no? Digo, wow, porque podemos decir, no, es que yo sí le alabo, yo sí le honro, pero aquí Lucas se va más a fondo. Lucas capítulo 5, versículo 17. ¿Sí se acuerdan de este pasaje de unos hombres que meten a un paralítico por una casa? Bueno, aquí como que la explicación es un poquito más detallada y trabaja Lucas en explicar unos puntos que en los otros pasajes no aparecen. Por ejemplo, este pasaje aparece en Mateo 9, 1 al 8 y Marcos 2, 1 al 12, pero en este pasaje aparece algo muy interesante que se lo quiero compartir. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos. En los otros pasajes no dicen que había fariseos y doctores de la ley. Eso es algo peculiar. En este pasaje sí dice doctores, quiere decir gente experta en la ley, gente estudiada y súper experta en las cuestiones de la ley. Eran eruditos o gente muy aplicada en las cuestiones de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. O sea, había como una convención de doctores de la ley, había como una convención de eruditos de la palabra de Dios. Wow. Y los fariseos estaban ahí, ¿verdad? La bola de feos. Dice, y de Judea y Jerusalén, y el poder, fíjense este versículo dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ok, aquí está Jesús, tiene el poder para sanar. Dice, ¿a quién quiero sanar? Yo quiero sanar hoy.
por otro lado estaban los fariseos, los doctores de la ley, esperando qué hace, qué habla Jesús, dando una enseñanza, disertación, plática, predicación, lo que tú quieras. Ellos estaban ahí, atentos. Fíjate lo que ocurre en los siguientes pasajes. ¿Dónde estoy? En el... Ay, se me volteó el versículo. Él estaba con el poder para sanar. El versículo 18 dice: sucedió que uno de los hombres que traían en un techo a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, ¿de quién? De los hombres que trajeron al paralítico, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Mira, si lo hubieran sanado, a lo mejor hubieran reaccionado diferente, pero mira la reacción de los hombres. Entonces los escribas y los fariseos, o sea, todos esos eruditos de la palabra, comenzaron a hablar o a cavilar. ¿Qué dice el versículo? Léelo ahí en tu Biblia. No hablaron, pensaron. En la versión internacional dice: comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No hablaron. Todos se quedaron callados, pero por dentro decían: este la regó, ya se fue por otro lado. Comenzó a perdonar pecados. Solamente Dios perdona pecados. No comenzaron a platicar unos con otros. La honra o la deshonra se puede hablar, se puede manifestar con acciones o con pensamiento, porque la honra viene del corazón. La gente comenzó a menospreciar a Jesús, comenzó a atacar a Jesús en sus corazones. No dice la Biblia que que ellos hablaron, sino que ellos pensaron. Dice el versículo 22: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis o caviláis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. De toda la multitud que estaba ahí, de toda la gente experta en la ley, ¿quién resultó recompensado? Uno. Porque los demás pensaron en su corazón: él no es digno, él no se merece, él no es Dios. Lo hicieron a un lado. Y todos, el versículo 26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y vino publicando, etcétera. Qué triste. Bueno, podemos ser, imagínate la multitud. Yo me sorprendo cómo nos conformamos con poco. Es más, con nada. La gente se conformó. Qué padre sanó. Yo me imagino un cojo. Qué padre, ¿viste lo que hizo? Sí, lo sanó, vámonos. Y el ciego: sí, cierto, ¿verdad? Lo vi, medio lo vi, pero sí, vámonos. El que tenía el matrimonio quebrantado, el que tenía problemas con sus hijos: sí, vamos, qué padre, qué maravilloso, vámonos. Iguales, salieron igual. Cada persona salió igual, excepto uno.
Porque 4 personas que lo llevaban cargado sí creyeron que él era el Mesías. Ay, vamos a romper el techo y los demás no creyeron. Eso sí, se maravillaron. Uy, sí, qué padre. ¿Qué tipo de creyente quieres ser tú? ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? De los que ven, si acaso, un milagro cada no sé cuánto. Uy, ¿te fijaste esta familia? Qué padre cambió, híjole, qué bonito. Mira, ya el hombre se ve feliz. Era una drogadicto, un borracho, o simplemente era un mujeriego, era esto. Y vieras cómo cambió. Y la esposa dice: a ver, ¿cuándo cambias tú? No, pues gózate, mujer, con el cambio de otros. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no somos personas normales? ¿Por qué no pensar, Señor, no, yo quiero honrarte, yo quiero aprender cada día, meterme en tu presencia y saber que tú eres el Dios que tiene el poder, que quiere hacerlo y que tiene, ¿sí? Tiene el poder para hacerlo a través de mí. Y no solamente estarlo mirando de lejos. Todos se maravillaron, pero uno solamente sanó. ¿Por qué registró Lucas? ¿Por qué registró Lucas el versículo 17 al final? Dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y entre paréntesis, nada más uno. No dice así, ¿verdad? Nada más uno. Bueno, 2. Estaba el poder para sanar en Jesús, y solamente uno. Cuando tú oyes un testimonio de alguien que dice: Dios me proveyó, tú dices: sí, Señor, gracias, qué bueno que lo proviste. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero conocerte más y más. Quiero honrarte de tal manera que no solamente yo pueda ser bendecido, sino bendecir a otros. Ya no quiero ser el que me den, yo quiero ser el que dé, pero quiero aprenderte a honrar. Yo quiero galardón completo, no en la eternidad llegar al Señor: Señor, aquí está mi obra, porque sufrir me tocó a mí. Pero aquí está. No, hermano, no te conformes y veas al final de tu vida. Hoy Dios puede hacer milagros en tu vida. Dios puede sanar tu vida. Dios puede sanar tu corazón. Dios puede sanar tu familia. Y no es por un evangelio de ofertas, es que Dios tiene el poder para hacerlo. Y si decimos que Dios está con nosotros, pero no lo vemos, es porque nuestro corazón está lejos de Él. Decimos que lo honramos, decimos que lo alabamos, pero no nos importa llegar tarde a la alabanza. No nos importa si nos dormimos en la predicación. No nos importa si va a haber un campamento. No nos importa. Y todavía decimos: ¿por qué no nos sanará el Señor? ¿Por qué no obrará el Señor en nuestras vidas? Porque dices tú: ¿qué me importa? Es una reflexión, no estoy enojado. Sí, cierto, muchos hablamos de campamento aquí y todos: sí, pero no voy a ir. Si puedes, si tienes la oportunidad o pides permiso, ve, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de tus graneros, de todo. Dice la Biblia: honra al Señor. ¿Por qué tenemos que honrar a Dios con lo que somos? Porque tú y yo lo necesitamos. Este pueblo, Isaías profetizó de este pueblo: de labios me honra. ¿Por qué? Porque iban al templo y hacían sus oraciones, pero su corazón estaba lejos de Jesucristo. Lo menospreciaron. ¿Qué tipo de creyente quieres ser tú? ¿Qué tipo de creyente necesitamos ser tú y yo? Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para cambiar, hermano. Porque podemos seguir siendo cristianismo de palabra, pero ya es tiempo que el mundo vea quién está en nosotros, quién está en medio de nosotros, a quién honras tú de corazón. Si tú le honras, hermano, yo te voy a decir algo: Él es galardonador de los que le honran. Él recompensa, no solamente en esta vida, en la eternidad también. Pero no nos conformemos con ver pasar las bendiciones. Yo estoy convencido de que Dios quiere obrar poderosamente en San Felipe, pero lo hemos impedido nosotros. Lo hemos impedido. Muchas veces lo hemos impedido. Y leemos las escrituras y decimos: Señor, así estamos nosotros. Que seamos un pueblo que aprenda a honrar a Dios.
Que sepa un pueblo que sepa reconocer quién es el que nos está visitando hoy. La Biblia dice que Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación, que Israel no reconoció. Que nosotros podamos decir: sí, Señor, este es un tiempo especial. Estamos sintiendo muy fuertemente que Dios se va a empezar a mover, no solamente aquí en San Felipe, en almas nuevas, en Ensenada, en la iglesia que tenemos allá. Estamos animándoles: renten un salón, va a pasar algo, va a pasar algo. En Mexicali va a pasar algo. ¿Sabes qué? Y yo creo que si nosotros honramos con fe lo que estamos diciendo, lo que Él nos ha prometido, va a pasar algo. Pero que no pensemos: eso solamente pasa allá o acá. Tu familia también puede estar sentada aquí. ¿Por qué no pensar: mi familia necesita al Señor? Yo la quiero ver aquí sentada, alabando y bendiciendo al Señor. Hermano, ya es tiempo de ver milagros alrededor de nosotros, de comenzar a ver un cristianismo no de palabra. La gente ya se cansó de oír palabras. Es más, nacen iglesias como palomitas allá, pero son palabras, palabras. La gente quiere ver el poder de Dios en acción. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Sí, comienza a honrar a Dios. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos y meditemos sobre lo que se acaba de compartir hoy. Mira, dice la Biblia: examinarnos a nosotros mismos. Vamos a hacer un autoanálisis. Y si en verdad no nos cae el 20, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame las áreas donde no estoy honrando, no estoy creyendo que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, donde no estoy caminando en un modelo de honra para mi Dios, de tal manera que Él pueda recompensar como es su deseo, su gusto. Señor, muéstranos de verdad en las áreas como iglesia, como creyentes. Estamos fallando, porque Señor, no nos conformamos a este mundo. No nos conformamos a que si hay piojo allá afuera y nosotros también tenemos que sufrir. No nos conformamos que nuestra familia después de 10 años no se haya convertido. No nos conformamos, Señor, de que nuestras esposas todavía estén, Señor, batallando en su vida de fe. Señor, no nos queremos conformar a eso. Queremos ir ante el Dios que transforma vidas, al Dios de Zaqueo. Cuando entró a su casa, Zaqueo dejó todos sus bienes delante de Dios. Y no estoy hablando de bienes, estoy hablando del corazón entregado a Dios. Señor, necesitamos ver ese tipo de entrega aquí en esta iglesia, una entrega total. Queremos honrarte, Señor. Dile al Señor: quiero honrarte con lo que soy yo. Quiero honrarte con mi vida, con mi corazón. Pero muestra esas áreas que tengo que entregarte a ti, donde estoy pecando, donde estoy fallando, donde mi corazón está lejos de ti. Tal vez el dinero lo tiene mi corazón, tal vez mi familia, mis ocupaciones, mis recreaciones lo tienen. Señor, enséñame en qué áreas te estoy deshonrando, Señor, y poderte entregar a ti, porque tú eres real. Yo sé que tú eres real. Tú estás vivo, estás resucitado, estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Pero, Señor, impedido porque tu pueblo no te sabe honrar, impedido de que trabajes con tu poder, que tienes ese poder para trabajar. Señor, queremos que tú trabajes con tu poder. Reflexiona sobre eso mientras cantamos este último canto. Señor, queremos honrarte. Queremos